invitamos el Espíritu Santo con nosotros en esta hora. Oramos a nuestro Padre, Señor, que Espíritu Santo nos puede dirigir nuestros pensamientos y podemos crecer en conocimiento. Señor, que nos revele tu palabra en este día, Señor, y que puede ser para nuestra confirmación en el mensaje esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir unos textos bíblicos. Estos primeros textos creo que relatan la historia de Pedro, que conocemos bien, pero quiero que nosotros podemos reflejar la experiencia de Pedro. Y la pregunta es si nosotros tenemos la misma experiencia de Pedro, o cuál es nuestra disposición en esta hora. Mateo 26:33, respondiendo Pedro le dijo a Jesús: aunque todos, ¿qué pasan con el resto? ¿Qué van a pasar con el resto? Escandalizan de ti, yo nunca me... ¿qué? Es decir, Pedro dice a Jesús: aunque todos te abandonen, todos te dejan, todos se van corriendo, yo jamás hará tal cosas, porque yo sí voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel a ti. Jesús le dijo: de cierto le digo, esta noche, usted conoce esta parte, dice, antes que el gallo cante, ¿cuántas veces? 3 veces me negarás, o dependiendo del texto bíblico, la versión que tiene, dice, me negarás 3 veces. Es decir, que Jesús le estaba diciendo y dejando saber a Pedro que, ¿sabes qué? No eres tan fiel. No eres tan fiel como crees. Quizás tienen buenas intenciones, pero en la práctica, en la realidad, eres débil. Quiero decir a los hermanos que hoy en día nosotros vivimos en últimos días. Y Dios tiene un mensaje que se va a llevar, una amonestación que hay que llevar al mundo. Pero aquellos que lo llevan van a tener que ser soldados. No sé si me siguen. ¿Cómo son los soldados? ¿Son disciplinados los soldados? ¿O son vagos? ¿Son desorganizados? ¿Son cobardes? Cobardes no van a terminar la obra final. Y va a haber mucha dificultad. El enemigo entrará dentro de las filas para traer dificultad y cobardía dentro de la iglesia. Es más, por años los cristianos han sido confrontados con problemas. Hablamos de los discípulos. ¿Cómo pasaron los discípulos después de que Jesús murió? Lo pasaron muy lindo, muy cómodos. Ya Jesús murió. Cuando resucitó, dijo: voy a establecer el reino, y ellos para siempre vivieron en esta tierra con riquezas y tronos y bien cómodos, ¿verdad? Ellos se sacrificaron en este mundo para pregonar el mensaje a riesgo de su vida. Esos son los que van a dar el mensaje de verdad presente a este mundo. Hoy en día va a haber confrontación, pero hay que ser leal a Dios. Hasta adentro habrá situaciones, confrontaciones, y nosotros siempre vamos a tener que ser leal a Dios. No importa la situación. Pedro le estaba diciendo a Jesús: jamás yo me apartaré de ti.
nunca me apartaré de ti. Y quizás muchos de nosotros decimos eso. Pero eso es la realidad de Pedro. Mira, mis hermanos, ustedes conocen la historia. Cuando tomaron a Jesús de prisionero y Pedro lo siguió a ese lugar donde lo tenían preparado para enjuiciarlo, Pedro estaba afuera. Y rápido que reconocieron a Pedro, ¿qué hizo Pedro? ¿Cómo lo reconocieron a Pedro? No voy a leer los textos, usted lo conoce. ¿Cómo lo reconocieron? Por su forma de hablar. ¿Cómo era su forma de hablar? ¿Habló como cristiano? No, gloria a Dios. Él estaba hablando como cristiano. Por eso dijeron, tú eres un cristiano por tu forma de hablar. Gloria a Dios que nos señalen así. Pero si nos señalan así, que no saquen la cobardía de nosotros, porque Pedro rápido comenzó a negar y decir no, y ahora cambió la forma de hablar. Es decir, hermanos, si nosotros decimos, no, ustedes son de esos adventistas, ustedes son esos cristianos, ustedes pertenecen a la libre, ¿será que nos vamos a convertir ahora y decir, no, yo no soy de eso, yo solamente los he visitado algunas veces? Mis hermanos. ¿Y cómo comenzó a hablar Pedro ahora? Como el mundo, hasta con groserías o malas palabras. ¿Estaba negando a Jesús? Tú lo conocías a él, tú estabas con él. No, yo no. Pero sigue diciendo la Biblia, Mateo 26, 35, ya lo leímos, la lectura bíblica. Pedro le dije, aunque me sea necesario morir contigo, que todos nosotros decimos que vamos a ser fieles en la prueba, mis hermanos. Dice, no te negaré. En ningún momento está en nuestra mente que vamos a negar al Señor. Y no solamente a Pedro, ¿quién más lo dijeron eso? Todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero ahora yo te pregunto, cuando tomaron a Jesús prisionero en Getsemaní, ¿qué hicieron todos? Cobardes. Estaban con Jesús. ¿Conocían a Jesús? ¿Conocía quién era? ¿Conocía su persona? ¿Su poder? ¿Lo conocía como Salvador? Sin embargo, tuvieron miedos a los demás. Cuando vinieron los demás, se fueron huyendo, negando todo lo que dizque creían. El mensaje de verdad presente va a ser predicado por ¿quiénes? Soldados. ¿Cuáles son las características otra vez de los soldados? Valientes, ¿qué más? Disciplinados, organizados, se levantan temprano, hacen todo lo que hay que hacer, lo hacen con perfección y detalles, unidos perfectamente uno con otro, porque si uno es débil y cae, le trae peligro a los demás. No pueden huir la batalla, no pueden tener cobardía. Pero ¿qué pasa? Hoy en día muchas personas ven lo incorrecto y no dicen nada. La historia sigue con Pedro interesantemente. Dice aquí Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice Pablo. Usted sabe lo que hizo Pedro, ¿verdad? Dice, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los quienes.
Pedro libremente se sentaba, comía con ellos, hablaba con ellos, hablaban de la Biblia, del Evangelio, de las cosas de Dios. Pero ahora, cuando otros vinieron presentes, ahora cambió de comportamiento. ¿Por qué? Porque Pedro tiene miedo a la influencia, o tiene miedo a lo que ellos pueden mirar o percibir dentro de Pedro. Pedro le teme lo que ellos pueden pensar de él y tiene miedo. Luego, ¿qué hace? Dice, pero después que vinieron, ¿qué dice? ¿Qué hizo ahora? Se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? Miedo. ¿A quiénes? Aquellos que estaban tratando de imponer la ley ceremonial. Pero cuando no estaban libremente, eran amiguitos y hablaban. Pero como su concepto era, no podemos comer con ellos, desde estos otros hombres, hay que guardar las cosas de esta forma. Cuando ellos llegan y visitan o están presentes, ahora Pedro cambia su comportamiento y comienza a comportarse como él piensa que ellos esperan de él. ¿Por qué? Porque Pedro no quiere ser acusado. Hermanos, tenemos miedo que nos acusen a nosotros. ¿Cambiará nuestro comportamiento por miedo que nos acusen a nosotros? Interesantemente sigue aquí, dice, en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que ¿quién más ahora? Que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No solamente Pedro, el amiguito de Pablo estaba haciendo lo mismo. Estaba bien claro con Pablo y también con el concilio en Jerusalén. Las leyes de los judíos no tenían que imponérselo a los gentiles. Quedó claro entre ellos cuando se reunieron. Y Pedro fue lo más tranquilo, participar con ellos, obrar con ellos. Pero cuando vienen aquellos que podían acusar o tenía otro punto de vista o predicaban otra cosa, él se ajustó a lo que ellos esperaban de él. Los que predican la verdad presente van a hacer lo que van a hacer por principios y no se van a negar. Van a tener que ser valientes en medio de la acusación. No van a cambiar sus principios para agradar a ningún hombre. Y si algo está incorrecto, está incorrecto y no lo van a pasarle la mano. Hermanos, hablamos mucho de los últimos días, eventos finales. Pero ¿qué dice todo esto para nosotros? La pregunta es si tenemos la preparación necesaria para vivir en estos últimos días que vivimos. O si nosotros solamente tenemos entretenimiento de mirar que estamos en el tiempo del fin, pero no tenemos ninguna preparación que necesitamos para vivir en medio de todo esto. Dios tendrá un pueblo que va a llevar el mensaje al mundo. La pregunta es si eso va a ser cada uno de nosotros. Esa es la pregunta de esta hora. Y no es individual, como yo lo voy a hacer solo por acá y yo lo voy a hacer solo por acá. Porque Dios tiene un ejército y un ejército trabaja de forma unida. Quiero pasar a la historia un poquito
de la historia de Washington, D.C. Hemos estudiado esto, pero vamos a seguir abundándolo. En Washington, D.C., la iglesia había tenido una propuesta, un plan, que iban a levantar dos diferentes iglesias, uno de color y uno de raza blanca. Mandaron dos hombres a ser pastores de esas dos iglesias o grupos. Uno era el pastor Washburn, el otro era el pastor Louis Schiff. Dice aquí en agosto, Agedanios, presidente de la conferencia general, recibió noticias del pastor Washburn que Schiff había abandonado una póliza, dice política, es póliza. ¿Ok? El acuerdo que tenían Des Moines adaptó una actitud abiertamente bastante, ¿cómo? Desafiante en su contra. Es decir, que entre Schiff, Daniels y Washburn hubo un de acuerdo cómo se iba a trabajar en Washington, D.C. antes que llegaron. Pero dice aquí que Schiff abandonó ese de acuerdo tan pronto que llegó. Dice aquí, un mes después de comenzar a trabajar en la ciudad capital, Washington, D.C., dijo Washburn, el pobre hermano Schiff, noten bien cómo lo llama Washburn, ¿ah? Otra vez, no deseando, realmente deseando rebajarlo. Y le voy a demostrar por qué lo deseaba rebajar. Porque cuando yo hablo con mis colegas dentro del ministerio, nosotros con mucho respeto lo dirigimos unos a otros con el título que Dios ha impuesto al servicio del siervo. ¿Me dejaron entender? No que el título que Dios le dio, que el hombre le dio a ellos, sino con el título cual que Dios ha impuesto a la persona a servir. Es decir, que si Dios levantó al ministro Matos, pues yo cuando le hablo le voy a decir, oye, buenos días, pastor Matos, ¿cómo se encuentra? Pero resulta muchas veces dentro del ministerio que cuando las personas le falta respeto y quieren rebajar a las personas, a propósito hacen una cosa y lo llaman y dicen, oye, hermano Matos, ¿cómo está la cosa hoy en día? Ahora, no es malo que el hermano Matos es hermano. Sí, él es hermano también. No le pedí permiso a usar el nombre de Matos, pero como él está lejos en Perú, le tomé la... Pero el asunto es a veces se hace a propósito y es para rebajar. Y aquí es la situación. El pobre hermano Schiff se está burlando de él. Estaba en manos del hermano Carlstrom. ¿Quién era Carlstrom? Era el anciano de la iglesia. El anciano de la iglesia cuya oposición al plan de la conferencia general había sido clara desde el principio. Es decir, que Carlstrom no apoyaba la segregación. ¿Ok? Deben conocer al hermano Carlstrom. Dice aquí, se suponía que los dos ministros, hablando de Washburn y Schiff, trabajaban en coordinación. ¿Cómo coordinación? ¿Juntos? ¿Para qué? Pero ahora Schiff, alineado con Carlstrom, había hizo que mi trabajo, dice Washburn, fuera lo más difícil posible. ¿Dijo quién? Y él escribiendo a Daniels, mi trabajo está muy difícil porque lo que está haciendo Schiff me está complicando la vida. ¿Qué estaba haciendo Schiff, hermanos? ¿Qué es lo que estaba haciendo Schiff? Dice aquí, de hecho las reuniones en la carpa de Washburn, en la esquina de Maryland Avenue y la calle 13 Northwest, fueron ¿qué?
eclipsados en gran medida por los de quién. Ahora, esto no solamente, yo entiendo, tiene que ver con talento, a pesar que si buscamos en la historia, no solamente dentro de los predicadores adventistas decía que Schiff era uno de los talentos más renombre dentro del ministerio en el mundo adventista, sino que los periódicos seculares decía que Schiff era el ministro más talentoso en todos los Estados Unidos, entre blanco y de color. Pero yo entiendo la prosperidad de estas reuniones no era solamente de esos talentos. Yo entiendo que tenía que ver con principios también. ¿Qué es lo que estaba haciendo Schiff que no quería hacer Washburn? Dice aquí, las reuniones separadas, esa es la de Washburn, segregadas. Washburn solamente estaba dispuesto a predicarles a blancos y a nadie más. No consiguieron atraer a los blancos. ¿Qué? ¿Para quién Washburn estaba trabajando? Para los blancos, pero no fueron atraídos por Washburn. Y déjame decirle, Washburn era un ministro de experiencia. Había trabajado con misioneros en Europa, había trabajado en estas obras acá y conocía la doctrina mucho más tiempo que Schiff. Y dice aquí, no consiguieron traer los blancos mucho mejor que las abiertas a todos el verano anterior. Es decir, que todas las reuniones en el verano anterior no sumaban a los números que estaban trayendo Schiff. Dice aquí, es comprensible que fuera una situación muy difícil para el hombre de considerable talento y su propio historial de logros, hablando de Washburn. Es decir, Schiff hacía unas reuniones, mis hermanos, que se llenaba de una forma. Yo leí en algún lugar que hicieron una reunión en un lugar por 200 personas, un espacio de 200 personas, vinieron 300 y algo. Schiff tenía educación teológica. Schiff cantaba. No solamente cantaba, Schiff conocía cómo expresarse. Tenía palabras. Pero más que eso, hermanos, vamos a ver que él amaba los mensajes de los tres ángeles. Y él deseaba llevar los mensajes de los tres ángeles a donde quiera que él levantaba la obra. Y ahora hubo un acuerdo anteriormente, decir, bueno, yo voy a trabajar con los de color en la comunidad y usted va a trabajar con los de color blanco. Pero cuando Schiff levantaba una campaña, venía de todos colores, todas razas. ¿Y qué tú querías que Schiff hiciera, mis hermanos? Dice, no, ustedes no se acercan aquí, vayas allá donde está Washburn, te está esperando allá. ¿Ah? Yo quisiera que mirara un poquito de los resultados de la obra de Schiff en Washington, D.C. Sabes que yo entiendo que la iglesia adventista del séptimo día perdieron unas oportunidades que podían aprovecharlas para el bien del evangelio. ¿Dónde ellos están obrando? ¿En qué lugar? Washington, D.C. ¿Y qué significado tiene eso? Capital de la nación. ¿Será importante? La gente se fija en lo que pasa ahí. Los periódicos reportan lo que pasa. Especialmente en el asunto racial en ese momento. Dice aquí, en relación a los
espérate, no sé si terminas aquí. No terminé esto, ¿no? Hablando de Washburn, dice, era comprensible que fuera una situación muy difícil para el hombre de considerable talento y su propio historial de logros, en cierto modo, dijo, el periodo más que de su vida. Estaba difícil para él. No puse allí lo que pensaba Washburn de Schiff, pero no pensaba muy bien de Schiff. Porque él quería en su mente que se siguiera la póliza, segregación, separación. Y a él no le gustaba que Schiff no estaba dispuesto a seguir esa póliza. Dice, en relación entre los evangelistas duales del adventismo en Washington, parecía como si él fuera, ¿quién? Hablando de Schiff, la cabeza, y Washburn era ¿qué? La cola. Y no siempre es agradable ser cola con una cabeza hacia adelante. Es decir, que la obra que estaba haciendo Schiff estaba abarcando mucho en Washington, D.C. Las carpas se estaban llenando. Y no solamente se estaban llenando, había reformas y había mensaje dado. Yo quisiera que mirara un poquito del mensaje. Dice aquí, aquellos que tienen su librito, tienen que ver la historia de la vida de Louis Schiff. Washington, D.C. Las iglesias se están volviendo más liberales a través de la educación, hablando de las iglesias que existían, evangélicas, protestantes, todas las iglesias en el área. Hubo un tiempo en la que la presencia de un predicador de otra fe en el púlpito de esta iglesia habría precipitado un montón, un motín o un problema, ¿verdad? Una turba, una protesta. Dice, ese fue el gracioso comentario del editador americano de color, eso es un periódico, sobre la aparición programada de ¿quién? Louis Schiff, para exponer ¿qué? Su doctrina en el púlpito de la iglesia, ¿cuál? AME, el 18 de noviembre. Es decir que Schiff originalmente era bautista, pero se había alineado con muchas de estas organizaciones de igualdad de raza. En Washington, D.C. era el centro de esa obra. Venían muchas personas influyentes, personas importantes que hablaban de igualdad de raza, y había muchas organizaciones, grupos, iglesias que se prestaban para esto. Schiff siempre estuvo alineado con estas personas. Pero noten bien, se hizo un gran montón de que Schiff, ahora, no bautista, adventista del séptimo día, ahora venía. ¿Y qué exponía Schiff ahora cuando venía? Su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Schiff que él estaba enseñando? El ministerio de Schiff en 1902, de hecho, no provocó ¿qué? Dice, pero sí se conmovió la ciudad con un ¿qué? Avivamiento que parecía sin ¿qué? Es decir, ¿qué estaba haciendo Schiff en Washington, D.C.? A ver, hermanos, predicando ¿qué? Los mensajes de los tres ángeles. Eso es lo que estaba predicando. Y mientras los hacía, cantaba, predicaba, hablaba y llamaba, estaba provocando ¿qué? ¿Es nuestra obra en la comunidad, sí o no, mis hermanos? Pero mira la póliza de la iglesia. La póliza de la iglesia quiere detener esa obra. Y dice, no, es que hemos determinado en la mejor forma es de esta manera. ¿Quién te dijo a ti que la Biblia o las ideas de hombre era mejor de la forma que Dios deseaba? ¿Será que Dios apoyaba la segregación? ¿Será que Dios solamente quería traer la amonestación al mundo? Y en ese momento estaba usando poderosamente a Louis Schiff para hacerlo.
¿Qué es lo que estaba predicando Schiff? Yo quisiera que ustedes se fijaran bien lo que él estaba predicando. Dice reverendo, le dicen eso por lo que están escribiendo los periódicos, se entendía, ¿verdad? Porque ellos son de esa forma de pensar. Louis Schiff está trayendo más atención de la que cualquier ministro haya traído jamás en la zona del bosque. ¿Cómo? Una tremenda obra, ¿sí? Aquí los escribieron los editores, hablando de cuando la serie de campaña se acercaba a su fin al final de septiembre. Mira lo que dijo la hermana White de Schiff, ya no en el periódico. Dice, el Señor había equipado, es lo que tenía Schiff, talentos que Dios había depositado. Claro, él estudió, fue una de las personas de color, renombre, refinado, por lo que estudió, le ayudó al desarrollo de sus talentos. Pero el hermano White dice, el Señor había equipado a Schiff ¿con qué? Con tacto. Hay que tener tacto a llevar el mensaje al mundo. Schiff lo tenía. Cosas que algunos ministros no poseían, ministros de color o blancos no poseían. También tiene ¿qué? Habilidad en conocimiento para proclamar ¿qué? El último mensaje de misericordia. ¿Dónde? Dios llamó a Schiff no por casualidad a ese lugar. Y inspiración dice que Dios, prácticamente, lo yo entiendo la cita, estaba poderosamente usando a Schiff en ese lugar. Muchos hoy en día se levantan en contra de esta obra. Hasta las redes sociales se pasan burlando o negando, diciendo no, que la iglesia adventista libre no tiene nada que ver, que Louis Schiff nunca fue, que no es un pionero, que no es importante, que no son palabras mías, la de inspiración. Dios estaba haciendo una obra maravillosa en Washington D.C. y noten bien, Schiff no estaba trabajando para lo de color o solamente lo de color. Estaba dispuesto a predicarle a cada tribu, lengua y pueblo. Debe ser nuestra meta. Hermanos, esta es una iglesia hispana, hablamos español. Pero para nada lo limitamos a trabajar solamente por los hispanos. Si son africanos, vamos a trabajar por ellos. Si hablan inglés, si son americanos, si son chinos, si lo que fuera, vamos a trabajar por ellos. Y si hay una barrera de lenguaje entre nosotros, vamos a orar al Espíritu que nos ayude a darle el don de lenguas a nosotros. Sigue diciendo, y ahora sí que quiero que estén atentos a esta parte. Esta es la doctrina que predicaba Schiff. La cuestión, ¿cuál? Del sábado, como era de esperar, provocó el mayor punto, ¿qué? De controversia. ¿Qué es lo que estaba predicando Schiff en Washington D.C.? El sábado. Y trajo controversia. Y durante un tiempo la predicación de Schiff la convirtió en uno de los principales temas de discusión pública en la comunidad negra educada y culturalmente ¿qué? Exigente Washington. Es decir, Schiff trajo el mensaje del sábado a un lugar que nadie más lo pudo traer. Dentro de donde se proclamaba igualdad de raza, dentro donde había otras iglesias protestantes y otra raza de personas de color, pero no solamente de color, sino color educado. No más personas de color educado dentro de la nación vivía en Washington D.C. Dios nos podía usar mejor siervo para llevarle el mensaje de los mensajes de los tres ángeles que Louis Schiff. ¿Y nosotros? ¿Dios nos quiere usar a nosotros, hermanos?
¿Sí o no, hermano? Dios no quiere usarnos a nosotros. ¿Nos ha dado talento a cada uno de nosotros? ¿Dónde Él quiere que usamos nuestros talentos? ¿Dónde? Bueno, principalmente yo entiendo en Houston, porque aquí es que viven. Pero no es cosa liviana. ¿Tú te imaginas que recibió confrontación, Schiff, de llevar los mensajes de los 3 ángeles a otras iglesias que no creían esa doctrina? De otros púlpitos, cuando los invitaban, él se aprovechaba de llevar el mensaje de amonestación. Pero Schiff era un soldado. Y nosotros debemos ser soldados también. No puede haber cobardía, hermano. Si vamos a llevar la verdad presente, y escúcheme bien, ¿qué compone la verdad presente? ¿Cuál va a ser la lucha final en este mundo, hermano? ¿Sobre qué tema? Y Schiff estaba amonestando en el centro de la nación, en Washington, D.C., donde poco antes, a ver, hermano, aquí hay una fecha, a ver, creo que pusieron, no, a ver, aquí hay una fecha. Poco antes en Washington, D.C., ¿qué había pasado? Poco antes, 1888, por ahí. ¿Qué había pasado? 88. ¿Ah? Gracias, anciano de iglesia. Por eso es anciano de iglesia, ¿eh? Porque está ayudando a la iglesia. Estaba Jones defendiendo la libertad religiosa delante del Congreso. ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde? Washington, D.C. ¿Y qué quería el Congreso hacer? ¿Pasar qué? Ley dominical nacional. Pero sigue Schiff pregonando. ¿Dónde? En Washington, D.C. Dice aquí. De hecho, se convirtió en la cuestión del momento en estos lugares. No puse todas las citas porque tengo otras de inspiración que quiero compartirles. Pero se puede hablar mucho más. Pero en todo Washington, D.C., por causa de Schiff, tenía la conciencia despierto, especialmente en los periódicos y todas las iglesias. Schiff trajo ese reavivamiento, despertar de conciencia, y los miembros de diferentes iglesias estaban comenzando a querer escuchar más de la doctrina de Schiff, lo que estaba diciendo, lo que estaba enseñando. Y no solamente eso, sino que ahora también estaban cuestionando sus ministros, y sus ministros estaban teniendo dificultades. Porque ahora tenía que contestar las inquietudes. Si la iglesia hubiese apoyado a Schiff, hubiera un crecimiento de este mensaje a magnitud que no se puede explicar. En vez de ir a votarlos a Los Ángeles y sacarlos de allí. Pero bueno, Dios obró al final como quiera. Sigue diciendo el reverendo Walter H. Brooks de la iglesia bautista de la calle, ¿cuál? 19, donde Louis Schiff y Annie se había casado 14 años antes, adoptó la posición de que cualquier día reservado para la adoración divina y el descanso probablemente, ¿dice qué? Las exigencias de las escrituras, es decir, podemos adorar cualquier día de la semana. Y por lo tanto prefirió quedarse con el domingo y las antiguas usasa. Gracias.
esos fueron los argumentos que estaban haciendo los ministros. Bueno, es que siempre se ha usado, es que es tradición, es práctica. Pero la gente le pregunta, sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dices aquí? Y solamente ellos pueden contestar, no, es que todos los días son de Dios, que Dios pide que podemos adorar cualquier día, solamente que preferimos el domingo, pero nos conviene. Pero sabe que muchos se dieron cuenta de lo que estaba diciendo Schiff, y no porque eran palabras de Schiff, sino que era la escritura que Dios demandaba el séptimo día de la semana. ¿Hizo una gran obra en Washington, D.C.? ¿Sí o no? ¿Dios lo usó a él? En manuscrito 18 del año 1888, estos manuscritos y cartas son traducidos en español. Yo lo copié así. Están todos colectados en un libro, quizás algunos lo tienen, se llama Evento del Tiempo Final. Hay un capítulo que dice domingo versus sábado. En ese capítulo saqué varias citas aquí, pero ese es el manuscrito original, ¿ok? Dice, como fieles, centinelas fieles, cuando vemos que viene la espada, debemos dar una advertencia para que los hombres y mujeres nos sigan. ¿Por qué? Un curso que, si supieran la verdad, ¿nosotros somos responsables aquí? ¿De hacer qué? De advertir, de amonestar. ¿Dónde? ¿Dónde viven? En Houston. Ahora no es decir si van a otro lado no deben hacerlo, pero digo principalmente porque aquí estamos, ¿verdad? Porque si viene espada y los destruyes a ellos sin ellos saber quiénes son los responsables, sigue diciendo, el Señor nos ha ¿qué? Con respecto a lo que ocurrirá en el mundo, para que podamos hacer ¿qué? A otros, y no seremos inocentes si nos quedamos tranquilos con los brazos cruzados y detenidos, deteniéndonos es decir, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Vinimos aquí, comemos y luego descansamos y comemos y descansamos y comemos y salimos de acá unos obesos espirituales, saliendo por la puerta, y a veces literales también, saliendo por la puerta caminando así, y vamos a acostarnos en nuestras camas con tanto conocimiento, tanto luz y tanto en lo del mundo para esconderlo. ¿Hay un mensaje a llevar al mundo? Pero Dios llama a la iglesia. Schiff hizo una obra. Dios lo usó a él hacer una obra. Esa obra podía ser mayor si tuviera el apoyo de la iglesia. ¿Qué tú piensas? ¿Sí o no? Y por eso la iglesia trabaja en unidad. Y por eso Dios organizó una iglesia. La luz llegará al pueblo a través de los agentes escogidos por Dios. ¿Sí fue uno de esos? Quienes darán la voz de advertencia para que nadie ignore los propósitos de Dios o las artimañas, porque también cuando se anuncia, se va a denunciar, se va a amonestar de las ¿qué? Artimañas de Satanás. Hermanos, tengamos por solemne que nosotros tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un labor que hacer en una gran ciudad, muy grande. Y venir aquí no es proclamar el mensaje afuera. Eso es adorar. Y Dios nos ha llamado a adorar también. Gloria a Dios.
Doy gracias a Dios que estamos juntos. Pero hay algo más que hacer después de eso. Después que hemos recibido luz, después que hemos aprendido, después que conocemos la verdad, hay una obra que hacer. Y la iglesia se tiene que unir en esa obra. Si no se hace, hermano, somos responsables de las pérdidas de vida. Por lo tanto, nuestra vida será perdida también. Sigue diciendo, en el corazón de la obra, Satanás usará al máximo sus artes diabólicas. A cada costa tratará de imponerse, a toda costa, perdón. Tratará de interponerse entre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Disipar la luz que Dios ha dado. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dime en forma práctica, ¿qué dice? Que Satanás va a hacer todo posible de que la luz que ya el pueblo tiene, que la luz que han recibido, por alguna forma no se lleva afuera. Eso puede ser entreteniéndonos a nosotros acá. Esto puede ser de traer egoísmo en cada corazón y no desear a servir a la comunidad. Puede ser trayendo división y desunidad, de no poder llevar el mensaje. Puede ser de muchas formas, pero Satanás va a hacer cualquier cosa que él puede, que no se saca a la luz la verdad que tenemos acá. Esa es la verdad. Y hace tiempo, en cada iglesia que se predica la verdad, Satanás está trabajando en esa forma. No permitimos aquí que Satanás salga con la suya, hermanos, sino que los unimos para servir a Jesús. No, hay que aprender a despojarnos del yo, de lo que yo quiero, que mis sentimientos, lo que yo creo, que yo deseo. Olvídate de todo eso. Téngalo por basura, perdido, y solamente pensamos en la misión. Cuando los unimos de lo demás, no miramos uno además al otro, solamente miramos a Jesús. Olvídate de lo demás. Pero el enemigo va a hacer todo posible. Cuando nosotros vemos trabas en la iglesia que no permite que progrese, es porque el enemigo está trabajando. Pero él no está trabajando así a la locura, por casualidad. Él está así deseando detener una obra, de pararlo. Dice aquí otra vez, que el mismo evento de tiempo final. ¿Quién tiene ese libro? Eventos de tiempo final. ¿Ya tiene su librito, hermano? Qué bueno. ¿Tiene ese libro? ¿Usted tiene uno? Eventos del tiempo final. Yo sé que Marco tiene uno. Cuando yo conocí a Marco, él compró un libro de eso. Hermanita tiene uno, ¿verdad? Sí, casi todos tienen. Leti no tiene. Es su propósito de Satanás, a mantenerlos, la gente del mundo, en la ignorancia de lo que ¿qué? Pero ¿quién le debe llevar la luz? No se debe dejar que las personas tropiecen en la oscuridad sin saber lo que está delante de ellos y estar así desarmados para el gran conflicto que se acerca. Ahora se debe trabajar ayudando a las personas a estar en pie en el gran día del juicio. ¿Qué tiempo estamos ahora?
gran día del juicio y todos deben hacer su parte en esta obra. Este es el pastor de la iglesia que tiene que ir a la comunidad, o los ancianos, o los médicos misioneros. Bueno, diga que sí, porque todo debe ser médico misionero, ¿verdad? Entonces, hermanos, y por eso Dios ha dado esa luz. Eso es parte de llevar el mensaje, ¿verdad? Parte de la capacitación de llevar el mensaje. Dice aquí, deben vestirse con la justicia de Cristo. ¿No me escucharon? La iglesia, antes que salga, debe estar vestido ¿de qué? La justicia de Cristo, y así ser fortificados por la verdad. No porque yo soy bueno, no porque yo soy estricto, no porque yo soy perfecto, porque yo lo hice. Está fortificado por la verdad, porque tiene ¿qué? La justicia de Cristo, dice, para que los engaños de Satanás no sean aceptados como ¿qué? Hermanos, Apocalipsis capítulo 13. Es decir, y todavía no hemos ni dicho ni bestia ni imagen. Es decir, que el gran parte del mundo, o es mejor dicho, el deseo del enemigo, engañar a todo el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo desea hacerlo? Por manifestaciones. Y muchos aceptarán manifestaciones, sean de sanar, sean lo que han escuchado, sean lo que han visto. Dice, no, es que alguien me habló, no, se me dijo, o cualquier cosa, y lo aceptan como manifestación de Dios. Pero cuando es de Satanás, eso se llama el espiritismo. Algunos se sanarán de enfermedad violando todas las leyes de salud. Dice, no, es que yo me tocaron, me dieron, me inyectaron, me tomé y fui sanado. ¿Qué es eso? Eso es manifestación del enemigo. Pero lo aceptan ¿cómo? Como si fuera genuinamente el poder de Dios. Pero ¿quién debe amonestar al mundo de eso? Yo me pregunto, hermano, ¿hemos hablado de eso aquí? ¿Ya? Hemos hablado un poquito, por lo menos un poquito de eso acá. Por lo tanto, lo que debemos hacer es llevar el conocimiento que hemos tenido, adquirido aquí, y unidamente amonestar al mundo, hermano. El pueblo remanente de Dios, esto sigue, es otro manuscrito, pero sigue en el mismo libro. Es el capítulo anterior. ¿Ok? Sí. El pueblo remanente de Dios debe estar formado por personas que... ¿quién va a llevar el mensaje de verdad presente al mundo? Personas convertidas. Personas que tienen la justicia de Cristo y personas que el amor y bondad de Jesús están unidos, se aman, se quieren tanto que aman a sus enemigos porque van a convertirlos si fuera posible. ¿Me sigue? El amor que Jesús demostró cuando vino a este mundo y murió en la cruz, que murió por los enemigos, es el mismo amor que tienen que tener los cristianos. Todos. Amor por salvación de las almas. Hermanito, eso puede ser una persona tirado allí en la esquina, que siempre lo pasamos por alto, ni siquiera lo miramos en la cara. Eso es uno de esos quizás, que nos hace falta llegar a esa persona. Puede ser cualquier persona. Pero hay un mensaje a llevar al mundo. Dicen, no, que somos pocos. Eso no detiene el poder de Dios.
Yo creo que más bien sería un problema si somos muchos, porque perdemos la esencia del mensaje. Dice aquí, la presentación de este mensaje debe resultar en la conversión. ¿Qué tiene que convertirse? Conversión y santificación de las almas. Debemos sentir el poder de ¿qué? Del Espíritu de Dios en este movimiento, mis hermanos. Sino que solamente que entramos por la puerta, salimos semanalmente, y si miramos los lunes, los sábados, los miércoles, los viernes, pero es solamente entra y sale, y no pasa nada en la comunidad, no pasa nada en el mundo, no pasa nada en ningún otro lado, ni siquiera aquí, hermanos. Aquí no hay nada. Aquí hay justicia propia y personas muertas, aunque estén caminando. Pero el movimiento tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Vimos el reporte en la mañana porque nos dio mucho gozo poder trabajar con los hermanos ahí en Puerto Rico. Aunque eran un grupito de pocas personas, vimos reforma. Vimos reavivamiento, vimos cambios y vimos unidad. Y no importa si son uno o dos o tres, en esas condiciones favorece la presencia de Dios en ese lugar. Este es un mensaje maravilloso y concluyente. Significa todo para que lo recibe y debe ser proclamado con fuerte clamor. ¿Sabes? Schiff dijo que cuando él conoció el mensaje adventista por primera vez, para él era todo y él deseaba llevarlo a su pueblo. Él no era adventista, solamente lo conoció, y lo primero que le impresionó a él cuando conoció la verdad es los deseos de llevarlo a otros. Dice aquí, debemos tener una verdadera confianza inquebrantable de que este mensaje irá hacia adelante con importancia creciente hasta el fin del tiempo, hasta que se termina. Ahora, lo importante aquí, hermano, es tenemos que ser soldados fieles para llevar el mensaje adelante. Algunos quieren ser leales a hombres, eso no lo va a ayudar. Otros quieren ser leales a instituciones, eso no lo va a ayudar. Algunos lo acusarán, dicen, no, que salieron de la iglesia, salieron de la fe, que ya no son, que si esto, que aunque practican toda la verdad, ustedes se separaron de aquí. Yo te pregunto, hermano, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que es importante? ¿El mensaje cuál? Y yo entiendo que Dios ha hecho provisión para que podamos seguir proclamando el mensaje en este mundo. Provisión, déjenme decirles, libremente pueden llamarse adventistas del séptimo día. Noten que usé primeramente ¿qué palabra? Libremente pueden seguir proclamando, y ni siquiera ninguna otra organización, ni las cortes tampoco le puede quitarles el derecho, porque Dios ha prosperado su nombre. Dios dio su nombre para que sea un sermón cada vez que se dice. Por eso tiene la oportunidad, por eso Dios guardó la oportunidad para que vayas a la comunidad y decir, no, nosotros somos, y cuando dice el nombre, está predicando un sermón. Está diciendo, yo creo en el segundo advenimiento de Jesús, que Jesús viene pronto, y yo creo en la verdad presente de la ley de Dios que contiene el sábado. Dios ha guardado ese derecho, aunque el enemigo trató de quitarlo. Alabado sea el nombre de Dios.
victoria para Él. Lo lindo es que las victorias de Dios Él siempre comparte con los demás sus hijos. En Dios no hay egoísmo. Pablo, terminando aquí, dice: cada aspecto del mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado. ¿Dónde, hermanos? Vivimos en Houston, trabajamos en Houston, pero apoyamos en México, apoyamos en Cuba, apoyamos en Puerto Rico, apoyamos en Kenia. Hacemos todo lo posible para que se levante la obra de Dios. Pero si estamos aquí, que Dios nos use aquí a nosotros. Pero hay que llevar amonestación a toda parte del mundo. Esta obra es mucho más importante de lo que muchos creen. Hasta nosotros mismos quizás. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para realizar esta obra, hemos de ¿qué? En la sencillez. Este es un mensaje de ¿qué? Pero la persona, lo que pasa aquí, lo que ha pasado en este movimiento, desde el Chasco para acá, es que el momento que son probados, ahí se rinden. Y esa prueba a veces, ahora, era algo, antes era algo grande en el Chasco, pero ahora puede ser cualquier cosita. Es una prueba. Es más, a veces no hay ninguna prueba y pues sentimos incómodos, por lo tanto hay que inventar una prueba. Pero realmente no hay nada. Si tú puedes señalar cuáles son los problemas, a ver, tenemos la doctrina, tenemos un lugar en libertad, podemos venir, tenemos hermanos, tenemos redes sociales, tenemos asociación, tenemos buenos hermanos que quieren. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de Profecía, tenemos las lecciones, tenemos... ¿Qué más quieren, hermanos? ¿Quieren algo? No es que hace falta ministro. Bueno, buscamos otro también. Pero esta obra es de prueba. Y a veces en estos días que vivimos somos tan delicados, hermano, que lo que no es prueba lo hacemos prueba porque queremos constantemente tener pruebas. Dios nos ayude que podemos ser fiel. Cuando está fácil, gloria a Dios. Y cuando está difícil, mejor todavía. Admitiendo en corazones honestos, admitido, gracias, corazones honestos, resultará ser un ¿qué? Para todos los pecados y ¿qué? Ay, pobrecitos. Ninguna condición de ¿qué? No, allí no se puede trabajar, muy frío. De pobreza, de ignorancia, de prejuicio, puede impedir ¿qué? Su eficiencia, dice, o ¿qué hacer más? A las necesidades de la humanidad. No hay excusas aquí, hermanos. Dice aquí, la proclamación del gran mensaje evangélico es tarea de los discípulos de Cristo. Algunos trabajarán por esto de una manera, otros llevarán a cabo otro aspecto de la obra. Es decir, no vais a creer que todo el mundo va a hacer lo que tú estás haciendo, ni lo va a hacer como tú dices. Según el Señor los llame y los dirige individualmente, aunque hay que trabajar en unidad, pero todos trabajan de diferentes formas. Dice, no todos tienen la misma línea de trabajo, pero todos pueden unirse. ¿Qué todos pueden hacer? Unirse en sus esfuerzos. Todos han de oír el último mensaje de amonestación, todo el mundo. Las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis, los capítulos ¿cuáles? ¿De qué habla el 12? No conocen Apocalipsis 12, hermanos. Tantos seminarios. ¿Qué hay en Apocalipsis 12? ¿Qué dice el versículo 1? 12.1, 12.1.
Gracias, hermano Vladimir. La mujer en el cielo, ¿verdad? Dice así. Las profecías que se encuentran en el libro Apocalipsis 12 y 18. Sé que Apocalipsis 12, 17, ¿qué dice? Búscalo, hermano. 12, 17, ¿qué dice? En el capítulo 18, ustedes conocen esa, ¿verdad? Mira, otro ángel con poder, y su poder que hizo a toda la tierra. Dice, se registra el último llamado a ¿las qué? Iglesias. Este ha de ser dado ¿cuándo? Oh. ¿Dónde? ¿Qué estaba haciendo la obra Schiff en Washington, D.C.? ¿Estaba predicando de qué? De la verdad presente, de los mensajes de los 3 ángeles del sábado, y estaba amonestando las otras iglesias. ¿Sabe? Estamos al revés en estos últimos días. Dios nos ayude, que puede preservar a nosotros que estemos adentro, hermanos, porque estamos viendo que lo que está pasando es que los de las otras iglesias se están despertando a predicar el mensaje que no damos, que conocemos pero que no damos. Y tú sabes de qué quiere decir eso. Es decir, que algunas personas van a perder sus coronas y otros lo van a tomar. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fiel como individuos y como iglesia, que podemos prestarnos para llevar este mensaje al mundo, y que no sea al revés. Si Dios tiene que despertar la conciencia de algunos para llamarlos fuera de Babilonia, para ahora comenzar a predicar el mensaje que nunca llevamos a ellos, es porque algunos van a tomar nuestras coronas. Debemos ser muy conscientes de eso. Terminas aquí. Después de se está cumpliendo Apocalipsis 12 y 18. Debe ser dados ahora. En el capítulo 19 se describe el tiempo cuando la bestia y el falso profeta son tomados y arrojados en el lago de fuego. El dragón, que fue instigador de la gran rebelión contra el cielo, es atado y lanzado en el profundo abismo durante 1000 años. Luego sigue ¿qué? La resurrección de los impíos, la destrucción de Satanás junto con ellos. ¿Y qué es ahora? La victoria final y el reinado de Cristo en esta tierra. Hermanos, ¿cuánto falta en la secuencia? ¿Cuánto falta? ¿Ya estamos dónde? 12, 18. Y en medio de 18 se va terminando unos eventos que nos trae ahora al 19. Pero ¿sabes qué? En el 19 ya está muy tarde. Estamos en el último versículo, por decirlo así. Hay una gran obra que hacer. Hermanos, les invito, los llamo, que nos unimos fuerzas para llevar el mensaje al mundo. No más conocimiento. No más solamente crecimiento, conocimiento. Aunque siempre seguimos creciendo. Pero hay que llevarlos al mundo ya. Los mensajes de los 3 ángeles. Pregunto, antes que cantamos, ¿quién será que va a llevar el mensaje de verdad presente al mundo? Pregúntase ustedes. ¿Eso será yo? Me debo preguntar. Porque en este momento hasta hay personas que desconocen este mensaje, pero sí lo llevan.
Sí lo llevan. Y sabes que las personas a quien ellos tienen que confrontar no están de acuerdo con ellos. Pero no tienen temor. No tienen miedo. No se ajustan su conversación ni su comportamiento, porque ahora todo lo demás alrededor de ellos no están de acuerdo con ellos. Ellos van a proclamar lo que entienden que es verdad y verdad del cielo. Y así tenemos que hacer. Cuántas gracias te damos, Señor, en este día santo. Que podemos estar con vida en este día. Y que podemos juntos, congregados, unidos, podemos venir a adorar a nuestro Dios en el mismo lugar. Que durante el tiempo de la misericordia que existe todavía, Señor, que podemos venir semanalmente y cuán a menudo que tú permites, Señor, a buscar de tu presencia. Pedimos, Señor, que no tomamos el tiempo de misericordia en vano, que podemos aprovechar el tiempo para nuestro crecimiento y para el servicio que necesitamos brindar a nuestro Dios. Inspira a la iglesia, Señor, para llevar el mensaje al mundo, que podemos reflejar en nuestras vidas, en nuestros semblantes, la fe que tenemos en el mundo, pero también, Señor, que podamos trabajar unánimemente, juntos, lado a lado, para llevar amonestación a este mundo. Pedimos, Señor, que nos lleve a hacer esa tarea con tu poder. Gracias, Señor, por el gran privilegio. Pedimos que tú sigues morando con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.